Gracias, Ceci. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, ¿puede apagarlo? La transmisión ya está empezando, se cita en el Face. Excelente. Muy bien. Buenas noches, bienvenidos al primer taller de investigación aplicada de la gestión 2021. A continuación invitamos al director de la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Mauricio Medina Celi, quien brindará las palabras de apertura. Adelante, por favor. Gracias, Ceci. Buenas noches. Es un gusto para mí presentar a Diego Peñaranda con el trabajo que lo tienen ustedes en pantalla, Determinantes de la diversificación de exportaciones en Sudamérica, un análisis con datos de panel. Bueno, como presentación quisiera añadir quizás, que esta tesis de Diego tuvo una calificación de 100% en la defensa de este año. Por tanto, es un gran trabajo y no son pocas las tesis que tienen esta calificación porque no solo reflejan la calidad del trabajo, sino el desempeño de Diego durante los años en la universidad, dado que para acceder a esta calificación uno tiene que alcanzar un promedio de notas por encima de un umbral bastante alto. Entonces, estamos frente a un joven economista del cual yo tengo mucha esperanza que en el futuro nos dé grandes alegrías a la universidad y al país. Y a modo de spoiler, como le llaman hoy en día a los jóvenes, quisiera que lean y escuchen la presentación de Diego a la luz de lo que a mí me parece uno de sus principales resultados, que muchas veces la inversión extranjera directa condiciona la diversificación de exportaciones, digamos, en la negativa. Dicho en sencillo, la inversión extranjera directa muchas veces no busca diversificar las exportaciones porque se concentra en gas natural, minería y nada más. Entonces, con esos ojos quisiera que vean, que escuchen la presentación de Diego, que no es pérdida de tiempo. Adelante, Diego, y felicidades. Muchas gracias. En esta ocasión se presentará la investigación, como ya dijo el director de la carrera, Determinantes de la diversificación de exportaciones en Sudamérica, un análisis con datos de panel, de Diego Peñaranda. Diego Andrés Peñaranda Molina es graduado de Economía con honores de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Obtuvo la nota de 100 sobre 100 en su tesis de grado, que fue la base del documento que será presentado hoy. Fue beneficiado de la beca Bachiller de Excelencia que otorga la Universidad Católica Boliviana, que cubrió el costo total de sus estudios universitarios. Ocupó el rol de asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas durante 3 años, de los cuales uno estuvo financiado por la beca Hans Seidel. Antes de que comience la exposición, pedimos a todos los participantes que vayan dejando sus consultas y comentarios en el chat de la reunión, ya que al final de la participación del comentarista se abrirá un espacio para que el autor pueda responderlas de acuerdo al orden en el que hayan llegado. Sin más, damos la bienvenida a Diego. Muchísimas gracias, Ceci.
Muy buenas noches a todos, a autoridades, docentes, mis compañeros y el público presente. Les agradezco por tomarse un tiempito y venir a ver este día. A ver, comparto mi pantalla. Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, está la presentación. Adelante, Diego. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Diego Andrés Peñaranda Molina y les vengo a presentar mi documento de trabajo que es en el marco del ISEC-UCB, que se llama Determinantes de la diversificación de exportaciones en Sudamérica. Es un análisis con datos de panel. A ver, quiero empezar con una pequeña motivación. David Ricardo, el reconocido economista del siglo XIX, cuando hablaba de su teoría de ventajas comparativas, también hablaba de temas de exportaciones y tiene una frase que yo quisiera leerles que dice: bajo un sistema de comercio perfectamente libre, cada país dedica naturalmente su capital y su mano de obra a los empleos más beneficiosos para cada uno. Es este principio el que determina que el vino se hará en Francia y Portugal, que el maíz se cultivará en Estados Unidos y Polonia, y que la maquinaria y otros bienes se fabricarán en Inglaterra. ¿No? Entonces este tipo ya la tenía clarísima. Cada país, el país A produce X y Y, y el país B produce Z, ¿no? Y no solo él, sino muchos economistas que le siguieron. Ahora, pasando un poco más a la actualidad, ahora esta premisa de especialización de exportaciones, ¿no? De que cada país tiene que dedicarse a exportar solamente una cosa o un puñado de cosas, sigue siendo apoyada por muchos economistas. Sin embargo, cada vez hay más literatura reciente que halla que la especialización más bien puede ser nociva para el crecimiento en países que están en vías de desarrollo, ¿no? Más bien, entonces, hay evidencia apuntando a que estos países, o sea, los países en desarrollo, más bien deben diversificar sus economías para crecer. Entonces, siguiendo con la motivación, ¿cómo está Bolivia? Los dos gráficos que les muestro en la pantalla son la situación de Bolivia en 2017, de sus exportaciones, ¿no? El de arriba nos muestra que 60% de nuestras exportaciones en 2017 eran minerales. Por si acaso, en esa clasificación, ahí obviamente entran hidrocarburos, ¿no? Especialmente el gas. Después un 20% de agricultura y de ahí, digamos, las categorías de roca y metales, que igual son básicamente otros minerales. Y esto fue básicamente así desde hace mucho tiempo. El segundo gráfico muestra la evolución de estas exportaciones desde el 95 al 2017, donde se nota que alrededor de 2012, 2013, 2014, el valor exportado de minerales, o sea, en realidad hidrocarburos, aumenta mucho, ¿no? Como proporción del total. Entonces, sabemos que Bolivia es poco diversificada, ¿no? Más de la mitad de lo que exportamos son hidrocarburos y minerales. ¿Qué causa esto? Esto puede generar, primero, vulnerabilidad ante shocks externos, porque sabemos que dependemos mucho de los precios del petróleo y también, obviamente, del gas, ¿no? Hace un tiempo, con la pandemia, los precios del petróleo cayeron tanto, y todos los países productores de petróleo y también nosotros, por añadidura, estábamos realmente preocupados. Entonces tenemos esa vulnerabilidad, y eso en los países como Bolivia genera que tengamos menores tasas de crecimiento promedio, ¿no? Con respecto a los países más diversificados. Y por último, es que no podemos generar nosotros efectos spillover, que significa que, por ejemplo, si un país aprende a producir baterías, digamos, o pilas, tal vez después de eso aprenden a producir controles remotos, y de esos controles remotos radios pequeñas, y después de radios televisores, y así, ¿no? Entonces es un proceso de que al aprender a hacer una cosa, yo aprendo a hacer otra, y eso definitivamente no se da en los países que son concentrados como Bolivia, porque nos concentramos en las mismas cosas siempre. Entonces no tenemos cómo aprender a producir y exportar
nuevos productos. Pasemos entonces a la introducción. A ver, la teoría del comercio internacional ahora estudia la diversidad de las canastas de exportaciones y su grado de sofisticación. Entonces, ya no nos preocupamos solamente de qué tan abierta es una economía, como era antes la teoría del comercio internacional, sino ahora qué estamos exportando, ¿no? Y en este marco hay muchos estudios, especialmente de los últimos 20 años, que encontraron una relación empírica entre la concentración productiva y el nivel de ingresos per cápita de los países en forma de U. ¿Qué significa esto? Que hay muchos países que son pobres, que tienden a tener economías muy concentradas, ¿no? Entonces, exportan solamente un puñado de productos. Después, a medida que van creciendo esas economías, tienden a pasar por un proceso justamente de diversificación, de aprender a producir nuevas cosas. Y una vez que ya tienen una base, una canasta de exportación sólida con varios productos, varios bienes, ahí los países que son más ricos se empiezan a especializar, digamos, en algunos de esos productos, ¿no? Y es así que Japón se especializa en cosas electrónicas, Suiza en relojes, Alemania en químicos y así, ¿no? Entonces, ese es el proceso que parecen tener los países en el mundo. Esta relación positiva entre diversificación y crecimiento que se halló en la literatura reciente se da sobre todo cuando se ve el largo plazo y además en países en vías de desarrollo. Entonces, lo que yo me preguntaba, la pregunta de investigación de este documento de trabajo es: ¿cuáles han sido los determinantes fundamentales de la diversificación de exportaciones, específicamente en Sudamérica, entre el 95 y el 2017? ¿No? Entonces, ¿cuáles han sido las cosas que han hecho que algunos productos se diversifiquen más que otros? Además que este estudio aporta al conocimiento en dos maneras. Y la primera es que hay una muy, muy escasa literatura sobre esto de los determinantes de la diversificación en Sudamérica. En realidad no, que yo haya encontrado, no hay un documento que responda a esta misma pregunta. Y además que en el trabajo se introduce esta noción de complejidad económica, que voy a explicar más adelante, como una medida de diversificación de exportaciones. Y eso también en la literatura que fue revisada, hasta ahora no se hizo. Muy bien. Entonces, entremos en la revisión de literatura. Un trabajo realmente pionero fue el de estos investigadores argentinos que son Bebsuk y Perretoni en 2006, que justamente querían responder una pregunta similar a la mía de cuáles son los determinantes de la diversificación de exportaciones. No era para Sudamérica solamente, sino tomando unos cuantos países de todo el mundo. Y desde este año, desde el 2006, ya empezaron a salir muchos más trabajos que tratan de ver esto mismo. Repito que ninguno es específico sobre Sudamérica. Y de estos que se hicieron sobre determinantes de la diversificación, algunos de los más importantes fueron Agosín, Álvarez y Bravo, Alaya, Partec y Tambieri y Jeter y Ramírez, que son documentos que toman distintos países en distintos periodos, prueban a ver si distintos determinantes son significativos, pero definitivamente son los trabajos más robustos que encontré leyendo sobre este tema. Dentro de estos trabajos, entonces, todos tratan de encontrar eso que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes de la diversificación? Los factores que hacen que un país o una región o lo que sea diversifique. Entonces, los que ayudan, según esta literatura, los que son determinantes positivos de la diversificación son el PIB real per cápita, alguna medida de educación, alguna medida del tamaño de la población, la inversión interna y externa y algunas medidas institucionales, ¿no? Ya sea instituciones económicas o instituciones políticas. Esas cosas, entonces, según la literatura, ayudan a la diversificación, mientras que algunos de los factores negativos que perjudican, digamos, o que son nocivos para la diversificación,
son la distancia de un país a los principales mercados internacionales, que hayan altos precios de recursos naturales y que esas economías sobrevaloren sus respectivos tipos de cambio. Muy bien. Entonces, ahora una pregunta que tenemos que ver es cómo se mide la diversificación, ¿no? Entonces, hay dos maneras principales de medir la diversificación de exportaciones. La primera es medidas directas de la cantidad de bienes exportados, que significa literalmente contar cuántos bienes exporta el país X y el país Y, ¿no? Entonces, ya, ese exporta 200 y el otro exporta 300 y ya, y ahí termina el análisis. Y después la segunda manera de medir la diversificación es con medidas estadísticas de concentración, en realidad, que son índices de concentración, ¿no? Y estos son un poco más sofisticados. Entonces, en este trabajo se utilizan 3 índices que ahora les voy a mostrar, y además utilizando el valor de exportación, ya que captan la dependencia de un país ante sus productos exportados, ¿no? Entonces, viendo estos índices de concentración, yo puedo ver más o menos qué tan dependiente es un país a sus principales bienes de exportación. Entonces, los 3 índices de concentración que yo tomo son, primero, el índice de Herfindahl, que normalmente se utiliza en otras áreas de economía, que básicamente lo que hace es hacer una sumatoria de las cuotas de exportación de cada producto al cuadrado. Después está el índice de Theil, que también es una sumatoria, en este caso del valor de exportación de cada bien entre un valor exportado promedio y después por el logaritmo de esa misma relación. Y estos 2 índices son índices de concentración, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si este índice es más alto, significa que un país es más dependiente de un pequeño grupo de bienes de exportación, ¿no? Entonces, si el índice es más alto, son más concentrados. Y el tercer índice es el que ya les adelantaba hace un momento, que es el índice de complejidad económica, que ese ya no es de concentración, sino más bien de diversificación. Este índice toma en cuenta dos factores dentro suyo, que son la diversidad y la ubicuidad. La diversidad significa el número de productos que exportan un país y la ubicuidad es el número de países que exportan un producto, ¿no? Entonces, un país puede ser más diverso y un producto puede ser más o menos ubicuo. Entonces, estos 2 conceptos se modifican de forma recursiva en una sola ecuación y sale el índice de complejidad económica, ¿no? Entonces, en la lectura ya es normal. Si el índice es más alto, es un país más diversificado y además con bienes más ubicuos o, en realidad, más sofisticados, digamos, ¿no? Que sería una palabra más comúnmente utilizada. Vamos a ver qué ha pasado estos últimos años en Sudamérica. Algunos de los hechos estilizados del 95 al 2017. A ver, primero que a partir del 2006, como muchos ya sabemos, ha habido tanto concentración como descomplejización en las economías sudamericanas, ¿no? Entonces, los 2 gráficos de aquí son de todo Sudamérica, de un promedio de los países sudamericanos entre el 95 y el 2017. En la izquierda está el índice de concentración de Herfindahl, en la derecha el de complejidad. Entonces, primero veamos el de la izquierda. ¿Qué está pasando? Que la concentración exportadora del promedio de Sudamérica notablemente empieza a aumentar, ¿no? En 2009, 2010, hasta que tiene un pico en 2013, 2014, ¿no? Entonces, eso significa que las economías sudamericanas han tenido economías más o canastas exportadoras más concentradas, ¿no? Y lo mismo se puede ver cuando se utiliza el índice de complejidad económica. Obviamente, como les adelantaba, el análisis es al revés. Ahora, que sea más alto es más diversificado y que sea más bajo es menos diversificado. Entonces, se puede ver exactamente lo mismo. A partir del 2007, 2008 empieza un proceso de descomplejización, igual con un pico en 2013 o 2014, ¿no? La línea amarilla de ambos gráficos es una línea de tendencia no paramétrica.
Entonces ya vemos ese primer problema. Los países han tendido a ser más concentrados, menos diversificados. Ahora, específicamente en 2017, podemos hacer un análisis ya separando por país, donde se ve que los países más diversificados en 2017 eran Argentina y Brasil, y los menos diversificados, lamentablemente para nosotros, eran Venezuela, Bolivia y Ecuador, ¿no? Esto, pese a que no hay datos, digamos, del 2021, esto se mantiene de forma similar. Entonces, el gráfico de la izquierda es el índice de Herfindahl por país en 2017, ¿no? Entonces, sabemos que mientras es más bajo, ese índice es más diversificado el país. Justamente Argentina y Brasil son los más bajos a la izquierda y Bolivia y Venezuela los más altos a la derecha, ¿no? Venezuela realmente uno de los más diversificados de todo el mundo. Perdón, menos diversificados de todo el mundo. Y a la derecha está el índice de complejidad, que nuevamente más alto significa más diversificación y sofisticación de los bienes exportados. Brasil aparece y junto a Uruguay como países más complejos, y nuevamente Bolivia, Ecuador y Venezuela como los menos complejos, ¿no? Entonces eso es doblemente malo. Eso significa que no solo son poco diversificados, sino que de esos bienes, de esos pocos bienes que exportan, son bienes realmente poco sofisticados, ¿no? O sea, no son, digamos, difíciles de producir. Muy bien. Ahora, yo les decía en la introducción que había una relación en forma de U entre la concentración exportadora y los ingresos de los países, ¿no? Entonces yo traté de ver si eso se cumplía también en Sudamérica, y este es el resultado. Este es el promedio del índice de Herfindahl en un eje, ¿no? El índice de concentración en un eje contra el PIB per cápita en el otro eje, ¿no? Es un promedio del 95 al 2017. Y esto nos permite ordenar un poco a los países en distintos grupos. Entonces, Bolivia y Ecuador, digamos que son los que están más arriba y a la izquierda, son países que tienen un alto índice de concentración y además un bajo PIB real per cápita, ¿no? Entonces es como una doble trampa, países más pobres y con economías menos diversificadas. Después están Paraguay, Perú y Colombia, que están en un grupo más diversificado, pero con PIB per cápita igualmente bajo, digamos, relativo a las economías sudamericanas. Después está el grupo de abajo a la derecha, que es Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que son países que son más diversificados, ¿no? Nuevamente, esto es relativo solamente a Sudamérica, pero son más diversificados y además tienen un alto PIB per cápita. Y después está el outlier, que es Venezuela, que es muy concentrado, ¿no? Como sabemos, su principal exportación es la del petróleo, y además tiene un alto PIB real per cápita, o por lo menos eso dicen los datos, tomando un promedio entre el 95 y el 2017, ¿no? Entonces aquí en este análisis no entra tanto la profunda crisis en la que están ahora. Y se puede hacer el mismo análisis con el índice de complejidad, que es que justamente ya no es una U, sino una U invertida, digamos, porque ya no es un índice de concentración, sino de diversificación. Nuevamente, en el eje de la izquierda está el índice de complejidad, abajo está el PIB per cápita real promedio del 95 al 2017. Nuevamente se pueden hacer estos grupos. Ahora Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador parecen estar en el peor grupo, es decir, poco complejas sus canastas exportadoras y además un bajo PIB per cápita real. Después está Colombia ahí, digamos, tratando de alcanzar a los otros países porque su economía es más compleja, pero no llega al nivel de PIB per cápita de algunos de los otros países de la región. Y después están nuevamente esos cuatro que mencionaba en el anterior gráfico: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, ¿no? que tienen mayor PIB real per cápita. Es importante mencionar que Chile también tiene, dentro de ese grupo, Chile es el menos complejo porque también tiene una economía dentro de todo bastante concentrada en minerales y hidrocarburos.
Y después nuevamente está Venezuela sola en el otro grupo que pese a ser muy poco compleja, tiene un alto PIB, PIB per cápita real promedio. Esta relación tiene que ser vista solamente, tiene que ser entendida solamente dentro de Sudamérica, ¿no? Con este gráfico no estoy tratando de decir que Argentina o Brasil están en el mejor escenario posible y ya están súper diversificados y además que su PIB es altísimo y como si ya lo han logrado, digamos, ya están en el mejor proceso, en la mejor parte del proceso productivo, tampoco, ¿no? Pero a la luz de los países sudamericanos, sí parecería que Argentina, Brasil y Uruguay especialmente están en una posición un poco mejor en términos de diversificación y de PIB per cápita. Muy bien. Ahora les quiero pasar a explicar el modelo econométrico que yo hice para ver cuáles son los determinantes de la diversificación en Sudamérica. Entonces, mi variable dependiente es la diversificación, ¿no? Esta que es DIB, es un índice de diversificación para el país Y en el año T, que en realidad, como les decía, son 3 índices, ¿no? Lo mido de las 3 maneras, el Herfindahl, el Theil y el de complejidad. Y esto depende de una matriz de variables explicativas, ¿no? Entonces, este es un modelo estático, es estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios agrupados, o sea, es el modelo, digamos, más simple, más estándar, ¿no? Este es como simplemente una base sobre la cual yo puedo basarme. Después están 2 modelos econométricos que son dinámicos, que son el Difference GMM y System GMM, que es método generalizado de momentos, en diferencias y sistema de método generalizado de momentos. Entonces, el segundo modelo está dado por la variable dependiente que ya les decía, pero ahora incluyo la misma variable dependiente, pero rezagada un periodo como variable independiente, no es la que está en verde. Entonces, el índice de concentración de un periodo previo entra como independiente. Y eso es lo que le da justamente el carácter dinámico, ¿no? Y además, al ser un modelo dinámico, el término del error ahora cuenta con 2 partes, que es un error país específico y un error, el término, digamos, de residuos normal, que es el error idiosincrático. El tercer modelo es muy parecido al que les acabo de describir, sin embargo, sí incluye un intercepto y variables invariantes en el tiempo, que son los 2 términos que están en el rojo. Esas dos partecitas no pueden entrar en el segundo modelo, que es estimado por método generalizado de momentos en diferencias, porque justamente por la manera en la que es estimado, cualquier variable que no varía en el tiempo es eliminada, ¿no? Entonces eso también era un problema y por eso tengo que incluir este tercer modelo, que es el método generalizado de momentos en sistema. Entonces esos son los 3 modelos econométricos que yo manejé. Uno que es el base, estimado por MCO, por mínimos cuadrados ordinarios, y estos 2 que ya son dinámicos, que estos sí verdaderamente me permiten lidiar con algunos problemas econométricos, de forma que sí puedo, digamos, confiar en los resultados de estos modelos, ¿no? Entonces son 3 modelos y 3 índices de concentración, ¿no? Cada modelo lo hago con los 3 índices, entonces en total son 9 modelos. Ahora, ¿qué variables entran en estos modelos? Como les decía, mis variables dependientes son los 3 índices de concentración, Herfindahl, Theil y complejidad económica, y como variables independientes las divido en 3 grupos. Los primeros son factores macroeconómicos que incluyen el PIB per cápita, la inversión extranjera directa, la inversión total, el índice de precios de commodities, la volatilidad del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio nominal, ¿no? Después en factores políticos institucionales, en la parte derecha están tasa de matriculación neta en primaria, años promedio de educación de la población,
número de líneas de telefonía móvil y fija, que ese es un proxy de infraestructura, el control de corrupción, que mundial, el porcentaje del gasto de gobierno en el PIB y un índice de libertad económica. Y finalmente incluyo 3 factores que son geográficos, que son la distancia económica, que es qué tan lejos está cada país a los principales mercados del mundo. Después está mediterraneidad, si tiene acceso al mar o no, y el tamaño de la población. Entonces, todos estos factores son los que yo he tratado de testear si son significativos o no al momento de explicar la diversificación de exportaciones de los países sudamericanos. ¿Qué salió del resultado? Estos son los resultados de los 9 modelos, justamente 3 estimaciones para cada índice de diversificación. Ahora, obviamente, en la pantalla se ven muchos numeritos, pero yo he tratado de no fijarme tanto, no basarme tanto en estos coeficientes específicos, sino más en los signos de cada determinante, ¿no? Entonces, de los determinantes que resultaron ser significativos en mis modelos, yo me he fijado mucho en el signo que tiene. Entonces, yo quiero saber si algo ayuda o perjudica a la diversificación, ¿no? No me he fijado tanto en la magnitud, digamos, de estos coeficientes, porque es muy difícil, no se puede realmente hacer una comparación entre cuánto afecta la diversificación si tuviéramos acceso al mar versus si tuviéramos $1 millón más de PIB o $1,000 más de PIB per cápita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa comparación, ese análisis, realmente no hice mucho énfasis en ese análisis, sino más bien en el de los signos de cada uno de estos determinantes. Entonces, el resumen de todos estos coeficientes está aquí, que son las variables significativas. Las variables que me salen significativas y que son positivas, ¿no? Que la relación es positiva con la diversificación, son años de educación, índice de libertad económica y tamaño de población. Ahora voy a entrar en detalle en ellos. Después está la inversión total, que en realidad me sale relación positiva con la diversificación, pero negativa con la complejidad, que también voy a explicar eso en un momento, y después las que definitivamente son perniciosas para la diversificación son inversión extranjera directa neta, índice de precios de commodities, el gasto de gobierno como porcentaje del PIB y la mediterraneidad. Entonces, vamos en orden. El primer resultado era que los años de educación tienen un efecto positivo sobre la diversificación, ¿no? Y esto se entiende a través del mejoramiento del capital humano. ¿Por qué? Porque diversificar en realidad significa que hay que inventar nuevas tecnologías o por lo menos aplicar tecnologías desarrolladas en otros lugares y aplicarlas en tu país, digamos, ¿no? Entonces, todo ese proceso de crear nuevas cosas o de aplicar cosas es mucho más fácil si el capital humano, si hay más inversión en el capital humano de un país o de una economía. Después está el resultado que las instituciones económicas y la apertura comercial, ¿no? Que son las dos cosas que mide el índice de libertad económica, esas dos cosas tienen también una relación positiva con la diversificación. Y esto va totalmente en línea con la revisión de literatura que hice. ¿Y por qué? Porque mejores instituciones económicas pueden aumentar los incentivos básicamente al emprendedurismo, ¿no? A crear nuevas pequeñas empresas. Si yo sé que voy a poder tener contratos confiables, sé que voy a poder hacer mis cosas con el aval del Estado, cosas así, entonces se van a crear muchas nuevas empresas y ese es un gran motor para la diversificación. Entonces es por un lado del índice de libertad económica y el otro lado de este índice es la apertura comercial. Y específicamente para Sudamérica, la facilitación del comercio, la apertura del comercio, es definitivamente un medio útil para que los países
pobres o en desarrollo como Bolivia promuevan su diversificación, ¿no? Que ya lleguemos con mayor facilidad a Estados Unidos, Europa, a Asia. Un tercer resultado positivo es el tamaño de la población, y esto significa que parece confirmarse el papel de las economías de escala, ¿no? Las famosas economías de escala. ¿Por qué? Porque la diversificación es más fácil a medida que se tenga un mercado más grande, ¿no? Entonces los países pueden aprovechar de sus mercados internos, que son realmente grandes, para probar nuevos productos y después eventualmente exportar esos nuevos productos. Este cuarto resultado es este que les comentaba de la inversión total, medida por la variación del stock de capital, que es positiva con la diversificación, pero negativa con la complejidad. Entonces, ha contribuido a que se produzcan y exporten más bienes, pero no necesariamente bienes más sofisticados, digamos, ¿no? Entonces, no han sido bienes más complejos. Y ahora vamos a la parte probablemente más interesante, que además el decano ya les adelantaba, que son los resultados de los determinantes negativos. Y aquí empiezo diciendo que la inversión extranjera directa es negativa para la diversificación. Esto en realidad en la literatura, cuando se toman países de todo el mundo, no solo de Sudamérica, tiende a salir al revés, tiende a salir que más bien la inversión extranjera directa es buena para la diversificación porque el país recibe fondos para producir nuevas cosas. Pero eso no es lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Entonces, la inversión extranjera podría facilitar la diversificación productiva, pero en el periodo que yo estoy tomando y para los países de Sudamérica, fue dirigida a los sectores primarios durante este último periodo de auge de precios de commodities, ¿no? Entonces, obviamente los hidrocarburos, los minerales estaban con precios muy altos, la inversión extranjera directa, especialmente Estados Unidos y China, llegó directo a esos sectores y más bien contribuyó a la concentración de exportación. Por favor, Ya, ok. Después, el índice de precios de commodities también tiene un efecto negativo a través de dos vías. Primero, por construcción, porque mis índices toman el valor exportado. Entonces, si el precio sube, el valor exportado de los principales bienes de exportación también sube y el índice de concentración, por ende, sube. Y además por rentabilidad, que es que obviamente los países como Bolivia han tendido a exportar solamente los bienes que estaban con mayores precios, ¿no? Después está el gasto de gobierno, como un determinante negativo, que es que en la región se ha financiado este gasto de gobierno con los ingresos de las exportaciones, entonces realmente los incentivos por diversificar por parte de los gobiernos son muy reducidos. Y finalmente está la mediterraneidad, ¿no? Que no tener acceso al mar básicamente es un costo de transporte para exportar. Cierro con mis conclusiones y recomendaciones. Lo que quiero dejar claro aquí es que las economías sudamericanas son concentradas y deben hacer esfuerzos por diversificar, ¿no? Si bien hay algunas un poco mejores, como Argentina y Brasil, en general son concentradas. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en base a mis resultados, algunas de las cosas que podrían mejorar la diversificación son, primero, proteger los logros de acceso a la educación, ¿no? Recientemente se han logrado muchas cosas en este término de acceso a la educación, hay que protegerlos, pero además tratar de mejorar la calidad educativa en los países sudamericanos. Después, tratar de mejorar la calidad de las instituciones económicas del país, promover políticas de apertura comercial como acuerdos de libre comercio, simplificación de procedimientos aduaneros, y esto es especialmente cierto en países sin acceso al mar como Bolivia o Paraguay. Después, lo que les decía de que hay que tratar de incentivar que la inversión, tanto extranjera como local, pero principalmente la extranjera, se dirija hacia nuevos sectores y además que incorporen tecnología, cosas nuevas, no al gas, no a los minerales y a las mismas cosas de siempre. Después habría que repensar la manera en la que el gasto de gobierno se financia para que no haya el problema de los incentivos perversos para los gobernantes. Y finalmente, aprovechar los mercados internos grandes, dado que hemos visto que existe
existen economías de escala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. Anunciamos a las personas que nos están viendo desde Facebook que pueden dejar también sus comentarios y preguntas en el chat de la transmisión. Para comentar el documento, en esta oportunidad hemos invitado a Alberto Bonadona, quien fue consultor para el BID en Gobernabilidad y Desarrollo de las TIC. Trabajó en la reforma de la Seguridad Social, fue asesor del PNUD en monitoreo, evaluación de proyectos y gestión del conocimiento y consultor de Euromoney Country Risk. Es profesor emérito y exsecretario académico de la UMSA. Fue profesor en el programa de maestrías para el desarrollo y en el programa de maestría de proyectos sociales de la UCB. También es profesor de economía política, análisis económico y planificación y desarrollo en pregrado de la misma universidad. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y director en su programa de maestría en gerencia de proyectos. Tiene estudios de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Es doctorante en Economía Social de la UMSA, cuenta con una maestría en Asuntos Públicos e Internacionales en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, y obtuvo su licenciatura en Colby College, Waterville, Maine. Damos la bienvenida al comentarista. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y al momento que lo hago, pues lo que voy a hacer primero es saludar a Mauricio Medinaceli y lo propio también a Fernanda Vanderlei y que han tenido la gentileza junto con Diego de invitarme a realizar este comentario. Entonces, bueno, gracias y además felicitarlo por primera vez, después lo voy a seguir felicitando a Diego, pero previo tengo que hacer las observaciones con mi, bueno, que es lo que me toca. A ver si puedo, ahí está. Ok. Entonces, bien, a mí me parece un trabajo excelente, no hay la menor duda, original, se ha metido en un campo que creo que abre excelentes perspectivas. De inicio, yo podría decir de que algo que no voy a darle mayor comentario va a ser a la parte institucional, porque casi después de todo lo que está ocurriendo en nuestro país en estos últimos días, es un caso perdido, ¿no? Entonces, no voy a meter eso, sino más bien a lo más positivo, a lo más optimista, si se quiere, de lo que puede ser este tema, que es el de la diversificación de exportaciones. Bien, entonces empecemos. Tú hiciste referencia, simplemente hace referencia, Diego, a Ricardo, pero creo que hubiera sido interesante que tú analices también, que sí, por ejemplo, la forma en que Olin cambió experto, está a mayor crecimiento, a mayor diversificación, mayor crecimiento. No creo que sea muy exacto, ¿no? La diversificación sí ayuda al crecimiento, pero depende de una serie de factores que si bien tú los tomas, alguno me hubiera gustado verlo en el trabajo. Por ejemplo, el valor agregado, ¿no? que genera la diversificación, o sea, tener nuevos productos, cuánto valor agregado genera, que es exactamente lo que se ve con la inversión extranjera directa, es al revés, no genera valor agregado,
y más bien nos continúa poniendo en el lugar de enclaves, ¿no es cierto? O sea, sacan todo el producto, no dejan nada adentro y se van afuera. Entonces, y lo propio con el asunto de la mayor sofisticación, el grado de sofisticación que alcanza. O sea, creo que este aspecto del valor agregado me parece que hubiera sido interesante incorporarlo, aunque sea un comentario, no necesariamente en tus modelos, ¿no? Pero sí vale la pena tener en cuenta que es eso que uno de los aspectos fundamentales que se busca. ¿Qué entiendes por diversificación? Yo he tratado de ver a ver si en algún momento llegabas tú a decir, bueno, diversificación es tal aspecto. Y la verdad que no encontré en tu trabajo eso. Y, y ahora, lo que sí ya me percaté un poco que tú estás hablando de que ¿qué entiendes por diversificación? Es cómo se mide la diversificación. Y claro, eso está bien, pero puede no ser suficiente. Por ejemplo, al no incluir el valor agregado. Otros aspectos que vamos a hablar. Entonces, si bien, por ejemplo, hablas de la cantidad y de la ubicuidad y de la sofisticación tecnológica, podríamos pensar en la calidad y también otros aspectos que vamos a mencionar aquí, como ser lo que yo considero un necesario desacoplamiento de lo que has hablado tú al comienzo, precisamente. Y es interesante ver cómo Ricardo veía a Estados Unidos produciendo bienes primarios, ¿no es cierto? Es decir, estaba viendo todavía a un país agrícola y frente a Inglaterra un país ya industrializado y que produce maquinarias. Bueno, pero es ahí donde nos hemos metido y en realidad es un engranaje que nos envuelve y que no nos deja tal vez avanzar y habría que darle más vueltas a la situación ya desde otra perspectiva. Un poco así como que saliendo del patrón al que nos metieron. Ok, también quería yo hacer recuerdo a este aspecto que el tema de la diversificación de economía viene de las finanzas principalmente, más que del comercio. Bueno, ahora sí lo hemos incluido, pero digamos su origen es la diversificación frente al riesgo. O sea, a más diversificación va a haber menor riesgo en cada una de las inversiones. O en promedio, como que si tiene una mayor riesgo o pierde plata una inversión, la otra le hace ganar y en promedio, pues más o menos iguala. Y esa viene a ser la teoría en finanzas. Pero cuando hablamos de la diversificación en comercio, esto va mucho más allá y no le da una visión solo de riesgo, sí de riesgo, pero también de desarrollo. Ahora, tú hablas más de crecimiento. Y ahí yo insistiría que hay que hablar de desarrollo, en el sentido que no solamente nos debe preocupar el aspecto del Producto Interno Bruto y su crecimiento, sino su distribución. Y vamos a ver eso más adelante, algunos aspectos. Tocas en alguna parte también, al comienzo de la tesis, esto de la reprimarización. Yo creo que esto, a veces, la tendencia nuestra en economía es como alguien ya lo dijo y parece que está bien, no lo cuestionamos, ¿no? Entonces, el aumento de la cuota promedio de exportaciones de bienes primarios, y tienes tú tu cuadrito que te lo he copiado del trabajo, exportación de bienes primarios como porcentaje del total promedio de Sudamérica. Entonces, esto parecería que como hemos aumentado el porcentaje, estamos reprimarizados, o todo el mundo, todos los países estarían en esa situación. Pues yo quiero mostrarte algo aquí respecto a las exportaciones de Bolivia. Están las tradicionales y el gas natural, sí que eso es parte de la primarización de nuestras exportaciones, pero es interesante ver que más o menos dentro de los periodos que tú has estado tomando, fíjate, del 98 al 19, en los productos no tradicionales, que es este gráfico en lila, pues la tendencia es creciente. Esto parecería ser que si no tomamos solamente la visión de los productos tradicionales, cuando vemos los no tradicionales, algún tipo de diversificación sí ha existido y de crecimiento. Ahora, claro, aquí yo estoy tomando volúmenes, tú has tomado valores. De todas formas, si bien tomas volúmenes, eso, y lo has dicho tú, es una de las cosas que no lo has hecho, pero ve tú que como que niega, me da la impresión, esta tendencia que parece natural en todos los economistas a repetirla, ¿no? Estamos reprimarizándonos. Ahora, si tú tomas esto
en términos relativos al crecer las exportaciones tradicionales, por supuesto que las no tradicionales en porcentaje que no están creciendo en la misma forma van a caer. Pero cuando las vemos separadas y en términos de volúmenes y de manera ya en valores absolutos, pues el asunto no parece tan de reprimarización. Y bueno, va a haber otros aspectos que son necesarios analizarlos. Pues. Bueno, aquí te pongo los mismos datos y veamos solamente el total. El 2017 tenemos, vean, en toneladas métricas, son 2.716.000 toneladas métricas, el 18, 2.900.000 y el 19, 3.200.000 en toneladas métricas de los no tradicionales. Entonces, quiere decir que hay algo más, más allá de hablar de reprimarización. Y luego hay otro aspecto que, bueno, creo que hasta el 17 que tú tomas, los valores de Harvard, pues no incluyen servicios. Pero cuando se incluye servicios, y estos son los datos que presento aquí, que me parece importante precisamente para la posibilidad que Bolivia tiene o la potencialidad que Bolivia tiene de generar una canasta de bienes exportables mucho más amplia. Y en ese sentido, pues tú tienes las TIC, tienes turismo, transporte, incluso seguros y finanzas como sectores que el 2000 fueron bastante importantes comparados con el resto en sus dimensiones respectivas. Y bueno, si bien el 2013 cae mucho, pero el 18 tú ya tienes algo más o menos en promedio. Pero son sectores que son muy importantes y que valdría la pena pensar en que no solo debemos pensar en productos primarios o productos manufacturados, sino también hay sectores, y yo pienso siempre en el turismo, que tiene un gran potencial como para ser otro sector generador de divisas para un país que está sediento de ellas. Bueno, este es el mismo detalle que tú lo tienes en algún lado, pero a mí me parece que es interesante, no necesariamente allá en tu trabajo, sino a futuro, no ver solamente los países sudamericanos, sino incluir algún país que es interesante. La línea verde es Costa Rica, por ejemplo. Y lo interesante de Costa Rica es que sí ahí aumenta la sofisticación, ¿no? En el caso de Costa Rica, o incluir que sí algún, solo por comparar y ver que hay países que son no desarrollados, pobres o subdesarrollados, sea como sea que se los llame, que están logrando grados interesantes de sofisticación. Y ahí tú encuentras a Vietnam, que es la línea esta cafecita de aquí, está el Perú, está incluso por aquí hay alguna mejora en el caso bueno, Nigeria cayó y volvió a subir, pero el caso otro es Uganda, y Uganda es este país de aquí que en el 95 está muy poco sofisticado y ha aumentado considerablemente, bueno, en términos relativos. Bueno, simplemente eso como una forma de salirnos de Sudamérica y ver que hay posibilidades, porque si uno se queda con Sudamérica, pues nos vamos a quedar con una visión, creo yo, como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Da la impresión de que no vamos a poder salir de ello. Y bueno, Uruguay está haciendo algo, Argentina también, bueno, ¿y qué hace este pobre país mediterráneo además, ¿no? Bueno, y aquí quería mostrar algo que siempre vale la pena cuando se habla de comercio internacional, bueno, también y se habla de las importaciones. Y lo que yo quiero tocar es esta área amarilla, porque son de las importaciones y que siempre estamos diciendo, y esto un poco para desmistificar el comercio internacional de Bolivia. Y lo que importamos nosotros no son necesariamente productos en bruto, ¿no? O sea, se importan tomates, sí, claro, y papas también, pero lo que más importamos son productos ya elaborados, en conservas, ¿no? Agrícolas. Entonces, como que hay que ver un poco desde otras dimensiones el comercio internacional y no repetir lo que por lo general los colegas economistas pues repiten, ¿no? Dicen primarización, y yo no sé, a ver, ¿es así?
productos agrícolas, todo importamos, qué sé yo, hasta las mandarinas. Bueno, algo sí importa, pero no todo. Y la gran parte es, bueno, simplemente esto como un paréntesis que creo que es muy necesario para darnos un baño de optimismo, más bien. Bueno, yo veía esto simplemente algo que tú señalas y dices que te vas a más bien ir al margen intensivo, no al extensivo. Bueno, pero esto es muy específico de tu trabajo. Bueno, entonces, ahora veamos los otros dos aspectos que tocas, la educación. Y yo siempre, y debes recordar cuando pasábamos clases, yo siempre preguntaba, bueno, educación, pero ¿en qué? Es decir, ¿relacionado a qué? Porque, claro, tú usas la primaria y tú sabes de que la primaria en realidad no solamente Bolivia, sino gran parte de los países latinoamericanos, pues han logrado tener una primarización, un aumento de la educación primaria casi, y Bolivia casi al 100%. El gran problema está en la secundaria. Y esto en algún trabajo que lo hizo Fernanda, lo señala muy claramente, la secundaria. Y luego el que permanezca en el campo educativo, digamos, educándose, aunque trabajen, o dejan la educación más allá de la secundaria, incluso la secundaria, por trabajar. Entonces, ese puede ser un problema. Pero para mí el mayor problema en la educación, porque solamente hablar, a mí no me gusta hablar de capital humano porque me suena que me están viendo como una máquina, ¿no? Y prefiero hablar de recursos humanos, de talento humano, de lo que tú quieras. Pero bueno, el asunto de hacer el énfasis en la educación, tenemos que pensar es una gran fuga de cerebros. Y esto es increíble. Yo diría prácticamente en todos los campos. Y en aquellos campos que precisamente podrían apoyar la diversificación de las exportaciones. Entonces hay que pensar en cómo queremos nosotros modificar la educación. ¿Para qué? Para diversificar las exportaciones. Y eso quiere decir que tenemos que vincular nuestra educación a lo que se hace en los campos que vamos a producir más para exportar. Y te voy a decir que yo considero que es la agricultura. Y la agricultura, pero claro, con esto no quiero decir que todo el mundo se vuelva agrónomo, pero no solamente entonces agrónomos, pero sino gente, por ejemplo, que esté en sistemas, pero que sepa de cómo llevar adelante los software dedicados a la agricultura. Bueno, entonces si no, estamos propiciando una gran fuga de cerebros, ¿no? Es algo así como que necesitamos médicos y preparamos médicos, pero bueno, ¿y dónde están los hospitales? Y ahora se veía, se necesita intensivistas y resulta que habíamos tenido con la pandemia unos cuantos únicamente y se ha tenido que improvisar en ese campo. Ahora, lo del mar. Yo la verdad que muy amigo, y eso no es por falta de patriotismo o amor a esta tierra o qué sé yo, la verdad que a mí preocuparme del mar me importa un bledo, perdónenme, porque yo podría hacer económicamente, ¿qué pasa si los cobros del uso de facilidades portuarias, a ver, comparémoslo con un ban de una instalación de un puerto en Bolivia, 8.000 millones de dólares un puerto. Carambas, ¿no sería mejor eso dedicarlo a precisamente diversificar las exportaciones y de ahí pues pensar en que hay que facilitar más bien la salida al mar y mejor serían mantener buenas relaciones con Chile que estar peleándonos de tarde en tarde? Entonces, creo que la situación cambia de figura y el mar va a estar tan lejos ahora como si tenemos o no tenemos mar, va a seguir igual de lejos de los centros de producción. Por lo tanto, creo yo que hablar del mar, pues no me acaba de convencer mucho. Bien, ok, pero ese es este punto respecto al mar. Sigamos. Ahora, la parte está de nuevo, los recursos humanos y la inversión extranjera directa para países como Bolivia debe ser altamente selectiva. Y creo yo que potencialmente posibles. Turismo y las TIC. Y ahí va a ser donde coloquen
dinero, van a generar empleo, o sea, van a generar valor agregado y además necesariamente tienen que traer know-how. Y eso va a permitir que exista lo que no genera actualmente la inversión extranjera directa. Porque uno podría decir, bueno, no inversión extranjera directa, pero y en estos campos sí es posible y habría que ver. Y luego estoy de acuerdo, no en materias primas, pero tampoco en monocultivos, ¿no? Porque podría ser canalizada a sectores no primarios. Y ahí el gran problema está de qué sectores no primarios estamos hablando con nuestro pequeño mercado. La China pudo hacerlo porque les decía, bueno, vengan, tienen el mercado interno, somos millones de millones y además, bueno, existe la posibilidad de que exporten. Nosotros traer en ese sentido a sectores no primarios creo que puede ser algo más complicado que lo que uno se puede imaginar. Entonces ahí yo creo que hay que pensar en que vamos a tener que producir la diversificación, pero no pensando mucho en nuestro mercado, que es muy pequeño, y es muy pequeño no solo por la población, que es pequeña relativamente, sino por el ingreso per cápita, ¿no? El ingreso per cápita yo creo que es el problema más serio que tenemos y te lo voy a mostrar en un rato más. Bueno, economías con grandes mercados pueden hacerlo. Bolivia, tengo mis serias dudas. Ahora, la forma de financiamiento, estas son palabras tuyas, ¿no? De financiamiento, la dirección y el destino del gasto de gobierno parecen ser fundamentales para no contribuir a tener cestas exportadoras más diversificadas. Se vuelve una necesidad para los gobiernos repensar la forma de financiar su gasto para que pueda contribuir a la diversificación exportadora. Bueno, ok. Bueno, yo creo que ahí el asunto está en una asignación eficiente del presupuesto. Y para eso tiene que haber criterios de desarrollo. No nos ha faltado dinero. Lo que nos ha faltado son claridad en las ideas de dónde poner el dinero. Es decir, es fácilmente ver, se ponen canchitas y no en escuelas primarias, en lugares que se pueden decir, o centros de salud. Entonces, si se piensa ya más en serio en la parte productiva, bueno, ahí hay que pensar en nuevos productos que desde mi perspectiva tienen que ser dirigidos a nichos de mercado, porque no tenemos nosotros extensiones, bueno, salvo tal vez el altiplano y el Tarwi, ¿no? Pero después en todo el territorio, más bien son territorios que se pueden especializar en producciones no de grandes cantidades, sino para determinados nichos de mercado que pueden absorber ciertos productos, por ponerlo así, exóticos. Ok, ahora la inserción en las redes del comercio, que viene a ser una continuación de lo anterior. Bueno, ¿qué ocurre si los productos que estamos por producir no están insertos? Y para mí ahí tú tienes un supuesto implícito del tipo de industrialización. Bueno, y esta es una forma de riesgo, porque y el gran riesgo que hemos tenido, y lo corremos y lo seguimos corriendo, es que estamos en una forma de industrialización que responde a la segunda revolución industrial. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué revolución nos acoplamos? Y en ese sentido lo que ocurre es de que nosotros tenemos que romper ese patrón de acumulación basado en la segunda industrialización, en la acoplación de ser productores de materias primas, y la mejor forma es sí insertarnos al mercado internacional, pero con los productos que nosotros efectivamente podemos producir. Y como no puede ser, por ejemplo, la quinoa, no podemos producir en todas partes quinoa. Cuando se ha producido quinoa en Bolivia, incluso se espantó a las llamas para que no molesten la plantación de quinoa, pero no es el mejor tipo de quinoa. Y la quinoa crece en cierto lugar y solamente en cierto lugar. O sea, es equivalente al tabaco en Cuba. Bueno, tiene cierta particularidad y bueno, y un habano te puede costar $300. Bueno, esa es la idea. Y te aseguro que no fuman en Cuba, nadie fuma habanos de $300, salvo que se los roben de las tiendas del Estado. Bueno, a ver, fíjate aquí lo que quiero decir. Aquí fácilmente, dentro de los datos que salen del índice de complejidad económica, estos son datos que no se han puesto los países, pero claramente uno puede ver que el primero es un país que tiene más industrialización. El otro, el segundo en lugar, está por aquí arriba,
Bueno, y son billones de exportación. Pero si yo le pongo los nombres aquí, está Suecia el primero, Argentina el segundo, Bolivia está aquí abajo y Perú. Y más o menos se puede saber. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Los millones de habitantes que hay. O sea, cuando tú pones la variable de habitantes solamente, el asunto es muy distinto. Si tú dices, aquí yo tengo 5 millones de habitantes en Suecia, y es altamente sofisticado comparado con Argentina, Perú y Bolivia. Bueno, pero con 5 millones, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es más sofisticada la economía sueca? Simple y llanamente porque tienen más ingresos, no son pobres. En cambio, nosotros aquí estamos hablando de pobres. Y en el caso de la Argentina, bueno, ahí es diferente porque ahí son pobres porque les da la gana de serlo, pero es otro problema. Aquí nosotros tenemos, bueno, podría decir lo mismo para Bolivia, ¿no? Pero hay la situación de que podemos pensar en la población, pero una población pobre no genera mercado. Una población que sea baja en número, con un poder adquisitivo alto, genera mercado. Entonces, ahí no solamente el mercado se da por el número. Bueno, concluyo. El trabajo tiene una gran originalidad y creo que está muy bien estructurado. Toda tu parte de los índices me parece maravillosa. Lo que yo hubiera hecho, tal vez así como una prueba, es algo así como el índice de desarrollo humano, que viene a ser una media aritmética no ponderada de los datos que utiliza el índice de desarrollo humano, para ver qué ocurre si los mezclas, los 3 índices que tú tenías. Que sí, tal vez alguno lo tendrás que elevar al cuadrado para que no sea negativo, que sí. Pero hay formas de que se podrían hacer y ver esta situación como un índice, digamos, acumulado de diversificación. Creo que sería interesante. Bueno, eso de Ricardo ya te lo dije, pero existen mitos en el comercio exterior como el de la primarización o de la importación. Importamos todo de productos agrícolas. La educación en sí misma, si no la acoplas tú a la forma de producir esta diversificación, no sirve para nada. Y ahí tiene que darse pues todo un empuje a la educación que cambie esa estructura. Hay que pensar en qué tipo de industrialización se quiere para Bolivia, y ahí estoy pensando, pues, por ejemplo, en formas que sean más amables, más amigables con el tipo de territorio y los suelos que tenemos, y además que vaya por lugares distintos a la segunda industrialización, con fuentes de energía renovables. Bueno, y ahí es un cambio total del paradigma mismo en el cual pues esta industrialización que veíamos de Estados Unidos e Inglaterra, para no meter a Polonia aquí, sino ver estos 2 países que como han modificado toda su situación, pues se modifiquen, ¿no? Es interesante ver ahora Inglaterra, que es un gran productor de bienes primarios con la producción de petróleo. Y finalmente, no es solo población, es también nivel de ingreso per cápita. Y ahí pondría algo más. No solamente es nivel de ingreso per cápita, es también distribución del ingreso, o sea, es también equidad. Porque tú puedes tener un alto ingreso per cápita, sin embargo, tan acumulado en manos de pocos que apenas te genera mercado, ¿no? Es el caso del Brasil, digamos, o la propia Argentina. ¿Y te genera un mercado? Sí, pero en el caso de Bolivia, somos pocos, pero tenemos que tener una equidad en la distribución para así efectivamente generar mercado. Bueno, eso es todo. Yo te agradezco por la invitación y te agradezco a ti también, Diego, muy en particular, y felicidades por tu gran trabajo. Agradecemos al doctor Bonadona por los valiosos comentarios a la investigación. Pregunto a Diego si es que quiere responder los comentarios o añadir algo adicional. Sí, quisiera. Muchas gracias por la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por haberse tomado el tiempo de leer con tanto detalle mi documento y darme estos valiosos comentarios. Realmente creo que me ayudan mucho a completar mi trabajo y mejorarlo. Voy respondiendo algunas cositas puntuales por orden. Primero, hacer referencia a otras teorías de comercio. Es verdad y lo consideré. Sin embargo, mi trabajo es desde una perspectiva más bien, me parece, ateórica. Pongo a David Ricardo más como una motivación, ¿no? Pero realmente no me quería meter a decir, no, según esta teoría, lo que deberíamos hacer es así, ¿no? Entonces creo que por eso
me alejé un poco, digamos, de las distintas teorías de comercio. Sin embargo, igual hacer por lo menos una mención a cómo fue evolucionando el tiempo, definitivamente sí sería algo interesante. Muy bien, después el mito de la reprimarización y eso que me dijo me pareció también muy interesante. Efectivamente, en mi trabajo yo utilizo valor de exportación y no volumen. La razón por la cual lo hago y una pregunta similar surgió en mi defensa de tesis es porque yo siento que el utilizar los valores exportados realmente capta, especialmente en los países sudamericanos, la dependencia que tienen estos a ciertos productos, ¿no? Entonces yo podría ver solamente volumen exportado por algunos países sudamericanos, pero siento que eso no termina de contar toda la historia. Justamente en volumen yo podría ver que Bolivia, tal vez, o en general los países sudamericanos, sí aumentaron las exportaciones no tradicionales. O si yo me fijara solamente en la cantidad de productos exportados, técnicamente sí aumentaron las cantidades de productos, de productos exportados. Pero el valor capta la dependencia, porque, por ejemplo, Bolivia depende realmente del impuesto a los hidrocarburos, ¿no? Del IDH. En Chile lo mismo con los minerales y en general en Sudamérica esa dependencia, no dependemos del volumen de exportación solamente, sino realmente de cuánta plata está entrando al país por la venta de esos productos, ¿no? Entonces, por eso al final tomé la decisión de ver nomás todo con valor, porque siento que específicamente para las economías sudamericanas eso es realmente fundamental. Ahora, nuevamente, vi un par de productos al hacer de papers al hacer la revisión de literatura, que como control, digamos, sí toman el volumen, ¿no? Y como una especie de prueba de robustez, y eso también podría ser interesante ver qué sale si hago el mismo análisis con volumen, ¿no? Para comparar. Seguramente no va a ser igual, pero sí, sería interesante también hacer ese análisis. Después, comparar a Sudamérica o países sudamericanos con otros países, eso también creo que sería algo muy interesante y lo voy a hacer, por lo menos en anexos o algo así. Es verdad, yo al investigar, creo, para hacer este documento, vi muchos otros países, me fijé en los más diversificados, Japón, Suiza, Alemania, ¿no? Y con todo eso en mente, creo, ya me metí a Sudamérica, pero ahora me doy cuenta que para una persona que no ha pasado por ese mismo proceso, entonces sí sería muy enriquecedor ver cómo es otros países no sudamericanos y después tal vez recién meterse a Sudamérica o ver primero Sudamérica y después ver, bueno, ahora cómo se compara con el resto del mundo. Entonces, muchas gracias por ese comentario. Después, respondiendo más a la última parte que era sobre mis conclusiones, por ejemplo, esto de la educación y en qué tiene que ser la educación, es un punto totalmente importante, pero la razón por la cual yo no hago un análisis muy específico es porque mi trabajo es sobre Sudamérica en su conjunto, no tanto sobre un país específico, no es tanto sobre Bolivia o sobre tal. Entonces, eso me limita un poco porque para Bolivia tal vez la educación tiene que ser ligada a agricultura, pero tal vez para Uruguay tiene que ser ligada más bien a tecnología, ¿no? Porque ya está generando software, o tal vez en otro país, sí. Entonces, mis recomendaciones de política son un poco generales, porque justamente para hacerlas más específicas hubiera tenido que meterme a ver cada país individualmente y eso definitivamente escapa del alcance de mi documento. Por último, responder a esto del gasto de gobierno y la importancia de que la asignación del presupuesto sea eficiente, y sí, realmente no puedo estar más de acuerdo. Esto de concentrarnos en nichos de mercado, creo que es una de las pocas cosas que siendo realista sí se puede hacer, y justamente es algo que, por ejemplo, ha hecho Perú, ¿no? De la nada, en unos
me parece, por buenas acciones y alianzas público-privadas, se volvieron uno de los principales productores de espárragos del mundo, por ejemplo, ¿no? O de quinoa y cosas así que definitivamente podríamos seguir el ejemplo y hacer, tal vez no con los mismos productos, pero con productos parecidos. Creo que sería algo muy interesante. Esperemos, quiero ser lo más optimista posible al decir que esperemos que en el futuro se sea más eficiente con la asignación del presupuesto para favorecer la producción en estos nichos. Y lo último es esto de la inversión extranjera directa. Claro, también esto surgió en la defensa de mi tesis, de que realmente es muy difícil, especialmente siendo un país pobre y pequeño como Bolivia, es muy difícil decir, no, yo quiero que la inversión extranjera llegue al turismo, ¿no? O yo quiero que llegue a las TICs. Idealmente podría ser así, y esa es básicamente mi conclusión, que hay que hacer todo lo posible por redireccionar esa inversión extranjera directa, pero reconozco que realmente es muy difícil. Si un sector es más rentable que otro, es muy difícil decirle a una empresa multinacional que invierta en la menos rentable de las dos, ¿no? Quiero cerrar mi participación dándole un grandísimo agradecimiento al ISEC y a ARU y a la Fundación Hans Seidel por hacer posible mi participación en este taller de investigación aplicada. Y nuevamente, doctor, le agradezco mucho por sus comentarios. Muchas gracias, Diego, por tu participación. A continuación, abrimos el espacio de preguntas abiertas al público. Pido por favor a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes para que podamos activar su micrófono. Mauricio, por favor, adelante. Está sin su micrófono. Sí, está sin micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Bien. Ok, Diego, yo veo esto más como un espacio de debate, digamos, sobre los temas que tú pones sobre la mesa. Y yo, de todo lo que has tocado, digamos, yo quisiera comentar 3 aspectos. El primero, que me gusta tu valentía al cuestionar las teorías económicas, digamos, de hace 100 años atrás, porque lo que hoy vivimos es un cambio de paradigma en la ciencia económica en sí misma. Es decir, con la economía conductual y con toda la revolución que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, es necesario repensar todo lo que se ha escrito en el pasado en términos de crecimiento y desarrollo y de cómo llegar a, digamos, nuevos niveles con una calidad de vida mejor. Y ahí comparto con Alberto que es una mejor calidad de vida, ¿no? Está asociada al desarrollo. Entonces, me gusta que cuestiones todo lo que se dijo sin desmerecer. Naturalmente, Ricardo y todos los pensadores vieron una realidad e intentaron explicarla con una teoría. Pero creo yo que no, el ser agresivo es parte de tu juventud. Entonces, cuando llegues a mi edad, sí, ahí sí ya tienes que ser cauto, porque si no, te botan de la pega. Pero mientras tanto, adelante, cuestiona todo lo que no hay nada escrito en piedra, ¿no? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, en términos de... yo comparto con Alberto el hecho de que las exportaciones no tradicionales han sido importantes, pero si quitamos la soya, digamos, del análisis, ya nos vamos quedando muy poco, y todo lo avanzado en la década de los 90, hoy en día se diluye. Entonces, por tanto, sería interesante también investigar la historia boliviana, siempre que los datos te lo permitan, a lo largo de los 100 o 200 últimos años. Creo yo que no siempre fuimos tan dependientes de la minería de hidrocarburos como en los últimos 10 años, donde el 70% u 80% de las exportaciones estuvo concentrada. Creo que a principios del siglo pasado teníamos una cosa interesante. Entonces, el plan Bohan, también te invito a que lo revises. El plan Bohan
fue una invitación a Bolivia para que diversifique su matriz productiva. Y ahí comparto también con Alberto que el Plan Bohan nos ayuda a cambiar la estructura de nuestras importaciones también, ¿no? Porque lo que hizo el Plan Bohan es decir, bueno, las rentas de la minería, en lugar de importar azúcar, produzcamos en Santa Cruz. Entonces, el Plan Bohan le ha cambiado la vida al país en materia de diversificación, y yo tengo la hipótesis que, digamos, en la positiva. Puede seguir lo que sugiere Alberto, que está bien, digamos, expandir a otros países, pero otra interesante es profundizar más en Bolivia, profundizar más a nivel regional, ¿no? Entre departamentos. Yo creo que hay una rica historia al interior de los departamentos que uno podría explorar y decir, bueno, finalmente la diversificación ayuda o no ayuda. Y finalmente, creo yo que las instituciones, yo soy fiel creyente de las instituciones, juegan un rol importante para la diversificación y la posibilidad de otorgar mayor libertad a las personas. Porque hoy en día, si tenemos unas adecuadas instituciones que te permitan exportar cosas no tradicionales y te apoyen en ese sentido, entonces adelante. Hoy en día, mi esposa se dedica al sector turismo y por eso lo veo de cerca. Poner una empresa operadora de turismo, traer gente en turismo es una pesadilla completa, porque realmente hay que pedir permiso a gobernaciones, municipios, impuestos. Entonces, ventanillas únicas como las que se tenían en los 90s son importantes para fomentar esta diversificación, que yo creo que es positiva, ¿de acuerdo? Yo creo que si vivimos solo dependiendo del gas y de la minería, nos pone, como también señalaba Alberto, en una posición de alto riesgo, porque dependemos en gran parte de 2 o 3 commodities, que si estos 2 o 3 commodities caen, pues toda la economía cae. Y finalmente, a modo de sugerencia, con este nuevo paradigma que hay en la economía, sobre la economía conductual, yo te invito a revisar la teoría de prospectos, ¿no? Esta teoría de prospectos nos dice que las cosas no son simétricas. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si tú partes de una base exportadora, digamos, monoexportadora, donde lo único que exportas son bananas o plátanos, es distinto el camino que sigue el país a que si tú partes de una base exportadora donde lo único que exportas son diamantes o es oro. Entonces, todo también depende del punto de partida que han seguido los países, porque los puntos de partida te condicionan la violencia de un país. No sé si has visto esa película Diamantes de Sangre, digamos. Los puntos de partida te condicionan la conformación político-partidaria del país, la apropiación de rentas. Entonces, el apetito que tenemos en nuestros países por crear empresas estatales para apropiarse de esa única fuente exportadora es muy grande. En ese sentido, creo que la teoría de prospectos te puede ayudar a afinar esas curvas de U, y probablemente si tú tienes un punto de inicio en algunos países distinto al de otros, tiendo a pensar que los que tuvieron una poca diversificación agrícola tuvieron mejor suerte que los que tuvieron una poca diversificación minera, por ejemplo, o petrolera, como Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, son esas vetas que te sugiero que explores, y una vez más te felicito por el trabajo. Muchas gracias. Muchas. Tal vez, Diego, si te parece, haremos una ronda de preguntas. Ceci, ¿será que puedo tomar la palabra? Sí, claro que sí, doctora. Bien, primero quiero felicitar a Diego por el excelente trabajo, ¿no? Y la elaboración del documento, del working paper, que prontamente no se va a publicar. Entonces, esta oportunidad
en el taller de investigación aplicada, los comentarios de Alberto, que también quiero agradecer, de Mauricio y del público que vamos a seguir escuchando, son muy valiosos para la elaboración de este documento de Diego, como también para futuros trabajos, para la agenda futura de investigación. Diego, aprovechando que ese es un espacio, ¿no? Me gusta mucho el trabajo, me parece que el tema es muy importante, es un tema muy relevante de la agenda pública, que lo has tomado valientemente para indagar esos determinantes, que nos abre la discusión acá y profundizamos más. Mis comentarios van en el sentido más amplio, como un debate, ¿no? Pero también una sugerencia. Cuando dices que no hay trabajos que han respondido eso sobre América Latina, eso yo tomaría con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese es un tema de la agenda latinoamericana, creo que el gran tema de la agenda latinoamericana, ¿no? O sea, el problema que empezó denominado sustitución de importaciones, ¿no? Y toda la teoría latinoamericana, hay una contribución latinoamericana de la CEPAL, que hasta hoy son muy importantes y que al final no está hecha con estas palabras, ¿no? De los determinantes, y probablemente es una literatura, ¿no? De la economía ortodoxa, ¿no? Pero es la misma pregunta. Y esa pregunta se ha ido actualizando hasta los días de hoy. O sea, hay un enorme debate sobre cuáles deberían ser las estrategias y las políticas públicas para precisamente promover la diversificación productiva y la disminución de esta enorme dependencia de la exportación de pocas materias-primas sin valor agregado. Y esa es la discusión. Y entonces lo que yo propongo es que, ok, uno está dentro de una cierta literatura, ¿no? Y lo buscas, ¿no? Las categorías, pero es muy importante entender que uno está discutiendo y contribuyendo para un debate más amplio y que viene con contribuciones desde diferentes teorías, desde diferentes paradigmas y que está hoy en boga, o sea, que es además muy prolija. Si uno piensa, por ejemplo, toda la discusión latinoamericana y muy articulada con la discusión global de cuáles deberían ser las políticas públicas o las transformaciones institucionales para precisamente promover la diversificación productiva, vas a encontrar, ¿no? Y esto es importante, que uno también articule sus hallazgos y su trabajo en el debate con estas literaturas. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo puedes articular los hallazgos que has encontrado para América Latina con los hallazgos de países que han logrado esa diversificación productiva en los últimos 40 años, ¿no? O sea, ¿qué hicieron? ¿Y qué dicen los estudiosos? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuáles fueron los determinantes para que estos países que estaban en 1950, 1960, en una situación similar a la mayoría de los países latinoamericanos, y por qué hoy tiene la brecha tan alta en relación a nuestros países? Bien, la literatura va a decir que hubo una estrategia de desarrollo que articuló un conjunto de políticas públicas donde la educación
¿no? Y el desarrollo tecnológico y la innovación estuvo en el epicentro. Si uno ve, por ejemplo, inclusive la inversión que hicieron esos países, Corea del Sur, estoy aquí pensando, ¿no? De los últimos 40 años, 50 años, ¿no? Pero también fue, y ahí es interesante ver, lo que hicieron también los que pasaron por ese proceso en el siglo XIX y XX, ¿no? Pero ahí, ¿cuál sería la discusión? Porque es súper interesante ver cómo la inversión extranjera directa en América Latina va en contra del proceso de diversificación, ¿no? Y ahí también una literatura que va a mostrar, y esa es una de las preguntas también que está en el Facebook, que aprovecho para ponerla sobre la mesa, que es cuál sería el grado de libertad que tendría los países latinoamericanos para poder generar incentivos para la atracción de otro tipo de inversión extranjera directa, ¿no? Y esa es una pregunta que hay una literatura, ¿no? Que muestra qué hicieron otros países. Entonces, los otros países también tuvieron esos dilemas, países que hoy nosotros lo vemos como súper diversificados, pero que há décadas atrás no eran, ¿no? Estoy aquí pensando inclusive en los países nórdicos, ¿no? Eran tremendamente dependientes de la exportación de materias primas sin valor agregado y hoy no lo son. Y lo que los estudios muestran es que hubo políticas dirigidas a crear incentivos para ciertas inversiones en ciertos sectores, por un lado, pero también ciertas condiciones en la atracción de inversión extranjera para que el conocimiento en el país, o sea, que se pueda desarrollar conocimiento en el país. Entonces, por ejemplo, inclusive inversión en sectores de recursos naturales, ¿no? El trabajo de José Pérez Cajías muestra estas alternativas. O sea, si uno, por ejemplo, tiene inversión extranjera directa para construir qué sé yo, una empresa, ¿no? Pública o privada, ¿no? Y no pone ningún tipo de condiciones, entonces llegan los chinos o cualquier otro, trae todo el conocimiento y se va con todo el conocimiento y el país no incrementa su conocimiento, porque de eso se trata. Al final, el concepto de complejidad o complejización económica, la idea es que para poder tener un portafolio más amplio de productos, en realidad este portafolio amplio de productos expresa conocimiento. O sea, conocimiento, redes de conocimiento que tiene el país, porque para producir todo eso es conocimiento y por lo tanto la educación es fundamental. Pero como decía Bonadone, es una educación, por supuesto, la primaria, la secundaria, la universitaria, pero articulada con otras políticas de desarrollo tecnológico, articulación del sector privado y público. Entonces, la historia termina con, o sea, la narrativa, que me parece muy, muy interesante, los hallazgos que has encontrado, puede ser enriquecido con esa discusión que complejiza esos factores, esas variables, ¿no? Que el modelo muestra que son importantes, pero cómo las puede entender en una narrativa más compleja, ¿no? Siguiendo la idea de la complejidad, que la complejidad al final es buena. Y finalmente, un último comentario que también quedo aquí con la consulta. ¿Cómo este debate, que es muy actual, hoy está ganando como un nuevo salto, ¿no? Ya hay como una convergencia que la diversificación productiva es fundamental, ¿no? O sea, para tener un desarrollo a largo plazo y un crecimiento del PIB promedio, ¿no? Como parte del desarrollo
a largo plazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, que realmente hay un incremento de la capacidad de generación de riqueza a largo plazo, ¿no? Pero hoy eso es poco, ¿no? Entonces, ahí está la discusión, la nueva discusión sobre qué tipos de políticas, incentivos y relación del Estado con el sector privado, con nuevos parámetros o con nuevas demandas. Y ahí el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de los objetivos de desarrollo, ¿no? La Agenda 2030. Entonces, cómo uno, o sea, los desafíos ahora se han puesto mucho más complejos y instituciones como la CEPAL, que han llevado esa agenda ya por los últimos 70 años, también están dando este salto en este pensamiento y en esta indagación sobre cómo generar, dónde atacar, cuáles deberían ser las prioridades y qué tipo de políticas para promover el proceso de diversificación productiva y, por lo tanto, de un desarrollo sostenido y sostenible de los países con, por supuesto, mejores calidades de vida. Entonces, no sé cómo lo ves también esta frontera de esta discusión. Bueno, creo que al menos en la reunión no hay ninguna pregunta más. Puedes responder, Diego, y luego voy a anunciarte las preguntas que salieron de la transmisión de Facebook. Súper, muchísimas gracias a doctor Medinaceli y doctora Vanderlei por sus preguntas y comentarios. A ver, nuevamente voy en orden. Una de las sugerencias del doctor Medinaceli es que sería interesante estudiar un poco más la historia dentro de Bolivia, de la diversificación. Definitivamente sí, es algo que me hubiera gustado tal vez hacer un poco más de énfasis. No se podía porque justamente era sobre todo Sudamérica, pero sería muy interesante. Lamentablemente, de lo poco que sí vi de cómo eran nuestras exportaciones o nuestra producción en general en el pasado, creo que Bolivia, en términos generales, siempre tuvo este mismo problema de ser concentrado, ¿no? Obviamente antes eran otros metales, minerales, estaño, creo que un poco durante los 50, 60, justamente siguiendo esta ola de sustitución de importaciones, creo que ahí empezamos a diversificarnos un poco más, pero en términos generales me parece que este es un problema que hemos tenido desde siempre, pero sí, sería genial explorarlo más y lo voy a hacer. Después de esto de la teoría de prospectos me pareció súper interesante y especialmente esto del punto de partida. Igual definitivamente lo voy a revisar porque suena algo muy, muy interesante. No sé si llegue al documento, pero por lo menos para yo quedarme tranquilo, lo voy a chequear definitivamente. Sobre sus comentarios, doctora, primero esto de que sí han habido, digamos, documentos en Sudamérica que sí han tocado estos temas, tienen toda la razón. Claro, cuando yo digo que no han habido es documentos que han tenido, digamos, una pregunta de investigación parecida, ¿no? Pero sí, en general este es un tema obviamente muy, muy, muy tocado en Sudamérica desde hace décadas, empezando por Prebisch, y justamente la CEPAL, ¿no? Y los estructuralistas desde los 50. Y sí, justo en mi revisión de literatura vi un documento que se llama Complejidad Económica, la venganza de los estructuralistas. Y justo habla de eso, ¿no? De cómo en los 50, 60, tal vez hasta 70, era un tema muy discutido, después por un par de décadas medio que desapareció y ahora nuevamente está en la discusión y está como algo importantísimo, ¿no? Especialmente en Sudamérica, donde tenemos estos mismos problemas que nos advertían hace 70 años.
Ahora, claro, ligar mis resultados con otras experiencias de países que sí lograron diversificar, también es fundamental, porque justamente estos países nos pueden dar pautas de qué hacer ahora, ¿no? Igual al hacer mi revisión, me topé con muchos trabajos que comparan Sudamérica con Asia, por ejemplo, ¿no? Y por qué los tigres del Asia han podido diversificar, por qué para ellos la inversión extranjera directa sí ayudó a la diversificación, qué han hecho estos tipos que no podemos replicar acá. Y que justamente hace 50 años estábamos en situaciones muy parecidas, tanto en PIB como en diversificación, y ahora ya está en otra categoría, ¿no? Entonces, es totalmente importante ver qué ha pasado en otros países, cómo han hecho justamente cómo han creado estas redes de conocimiento y de know-how. Y sobre esto también quería hacer un pequeño paréntesis. Que el doctor Bonadonna también tocaba esto de educación, en qué específicamente y qué tipo de conocimiento, y esto es algo que Hausmann siempre dice, ¿no? Que hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento que se puede pasar fácilmente, que yo leo en un libro, estudio un ratito y ya está, ya tengo ese conocimiento, pero el que realmente importa para la producción es el conocimiento tácito, ¿no? Que es el conocimiento de cómo hacer las cosas, cómo producir algo. Y este es el conocimiento que tendríamos que tratar de buscar en nuestra educación. Y en otras palabras, es lo mismo que decía el doctor Bonadonna, ¿no? Educación, pero ligada hacia agricultura o ligada hacia cómo producir nuevas cosas, ¿no? Hacer eso, ¿no? Entonces es también muy interesante. Y lo último, que este es en realidad en respuesta a los dos, al doctor Medinaceli y Vanderlei, es que ambos tocaron un tema del nuevo paradigma que estamos viviendo. Y creo que esto también es un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho, que es que ahora, especialmente con la pandemia, tal vez nos da una oportunidad para justamente cambiar todo, cambiar la estructura, repensar la manera en la que estamos produciendo y exportando nuestros bienes. Lo más probable, lamentablemente, es que en Bolivia no se dé, pero creo que la situación económica mundial sí podría ser una oportunidad un poco para, digamos, empezar de cero, ¿no? Y decir, ya, entonces ahora sí, todo ha cambiado, el mundo que conocíamos hace un año ya no existe, entonces ahora podemos aprovechar eso y justamente ser más amigables con el medio ambiente, buscar políticas que diversifiquen y tomar este tipo de políticas que hasta ahora no habían sido posibles, ¿no? Entonces, quiero ser optimista en decir que ahora el nuevo paradigma mundial y la nueva situación económica son una oportunidad para finalmente, digamos, empezar o tal vez retomar un camino hacia la diversificación y hacia la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas. Para terminar ya el espacio de preguntas del público, voy a leer algunas que han llegado desde la transmisión de Facebook. La primera viene de Alejandra Saravia López, que dice, bueno, que la doctora ya venía anunciando desde antes, que dice, ¿qué factores de atracción endógenos de inversión extranjera directa se pueden priorizar para promover la diversificación productiva? ¿Y en qué medida las economías latinoamericanas tienen poder como receptores para definir el tipo de inversión que reciben? Otra pregunta viene de Rubén Dávila, y dice, y pregunta si es que el contrabando es un factor. Y por último está de Carlos Rodrigo Zapata, que dice, el acceso al océano Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná, salida por la zona próxima a Puerto Buch, ¿sería una opción para superar la traba de la mediterraneidad? Ya, muy bien. Muchas gracias a los tres que comentaron esas preguntas. Primero, ¿cuáles serían estos factores de atracción de inversión extranjera directa? Es un tema muy complejo y que hay que analizarlo país por país, ¿no? Y dentro de Bolivia
tal vez sería justo lo que estaba diciendo el doctor Bonadonna. El turismo parece ser un sector en el que realmente tenemos oportunidad, ahí sí, de atraer inversión extranjera directa, y que sea lo suficientemente rentable como para que empresas multinacionales o incluso gobiernos, Estados Unidos, China, puedan invertir en ese sector en vez de los mismos de siempre, de gas y de minerales o tal vez de soya, ¿no? Y en general los países sudamericanos, cada uno tendría que evaluar cuál es el sector o el par de sectores estrella que tal vez sí podrían hacerle un poco de competencia a los sectores más rentables, ¿no? Entonces, cada país, supongo, se podría hacer un análisis de cada país, deciría, no vayan al mineral en Chile, sino a tal cosa, ¿no? O no al petróleo en Venezuela, sino a, igual, me imagino, podría ser turismo. Creo que es muy difícil, pero que para algunos casos específicos, sectores específicos, sí se podría convencer y redireccionar esa inversión extranjera directa. La segunda pregunta sobre el contrabando también definitivamente es un tema importante dentro de todo esto. Creo que ahora en Bolivia específicamente se habló últimamente, por ejemplo, de ¿cómo se llama? La sustitución de importaciones, ¿no? Y que nosotros tenemos que producir lo que estamos importando. También, doctor Bonadonna lo tocaba un poco de que importamos, qué cosas importamos. Y sí, dentro de todo esto está definitivamente el contrabando, porque, por ejemplo, yo puedo tratar de sustituir mis importaciones, pero si las importaciones vienen por una vía, ¿no? Sin pagar un solo arancel y con precios bajísimos de Perú o de Chile, entonces es un doble problema, ¿no? Ya sería difícil sin contrabando sustituir las importaciones. Con contrabando realmente es aún más difícil, ¿no? Entonces definitivamente es un factor importante en todo esto. Y la tercera pregunta de si podría ser una, digamos, solución para esta traba de la mediterraneidad, definitivamente en algo ayudaría, ¿no? Me imagino que en algo ayudaría. En mis conclusiones de que la mediterraneidad es un factor nocivo para la diversificación, no quiero, digamos, yo dar el mensaje de que, listo, Bolivia no tiene salida al mar, entonces estamos fregados. Si tuviéramos salida al mar, todo sería hermoso, pero como no tenemos, entonces todo es malo. Yo tampoco quiero mandar ese mensaje y por ende, tampoco quiero decir que tener una salida, digamos, al mar, ya sea a cualquiera de los océanos o de cualquier manera, tampoco es que sería la gran solución dorada, que si pasa eso, entonces listo, podemos diversificar y listo, y ya está, ¿no? Obviamente podría ayudar, pero dependiendo también de los otros factores que mencioné. Nuevamente, antes de cerrar mi participación, quería agradecer a ISEC y a ARU por esta oportunidad que me están brindando. Muchas gracias, Diego, por haber respondido a todas las inquietudes del público. Agradecemos a los asistentes por su participación y por sus comentarios que sin duda enriquecen la investigación que se ha presentado. Igual agradecemos los comentarios que hemos recibido en la transmisión de Facebook. Por motivos de tiempo no los estoy leyendo ahora, pero bueno, Diego ya los va a poder revisar en nuestra página, ¿no? Posterior al evento. Pedimos también, por favor, al público que antes de que finalice el taller puedan llenar la encuesta que le estamos dejando en el vínculo del chat de la reunión, ya que de esta forma podemos recibir retroalimentación que nos permite mejorar la calidad de nuestros talleres. Para finalizar el evento, cedo la palabra al director de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, quien brindará las palabras de cierre. Adelante, por favor. Gracias Cecilia y buenas noches a todos. Bueno, felicitar a Diego Peñaranda por el excelente trabajo que nos ha presentado, también a Mauricio Medina Celi, a Fernanda Wanderley y a Alberto Bonadonna por apoyar justamente esta iniciativa, estos espacios, ¿no? que se realizan junto con el ISEC.
tal vez simplemente mencionar que estos talleres de investigación aplicada se vienen realizando desde el 2012 aproximadamente, ¿no? Ya son 9 años de estos espacios que justamente tienen el objetivo de visibilizar a los investigadores jóvenes y tener un espacio para que puedan tener una retroalimentación de los diferentes participantes, ¿no? En este caso, creo que hemos llegado a un punto bastante satisfactorio con el trabajo de Diego. Esperemos hacia los siguientes talleres tener más participación de las personas, tal vez una discusión más profunda. Y bueno, nuevamente rescatar el objetivo de los talleres, que son darle un espacio a los jóvenes investigadores, discutir temas interesantes que estén justamente de alguna manera plagados de temas robustos, ya sea económicos, estadísticos, y que generen una discusión interesante, ¿no? Simplemente eso, agradecer al público también que ha estado acompañándonos casi estas 2 horas en el taller, y bueno, invitarlos al próximo taller que vamos a tener en el mes de abril. Muchas gracias. Muy bien, entonces con eso ya damos por finalizado el primer día 2021. Muchas gracias a Mauricio, a Diego, a Alberto, a Cecilia, a todo el equipo del ISEC que ha hecho posible este evento. Y también al equipo de Fundación Aro. Eso es realmente una colaboración que tenemos mucho cariño porque estamos seguros que es uno de los espacios que tenemos en el país para poder discutir temas económicos, sociales, con base en evidencia, con base en investigación y poder tener un debate abierto, franco, bien robusto y con críticas muy constructivas que nos ayudan tanto a avanzar nuestro conocimiento como también a mejorar el debate público y enfrentar los grandes desafíos que tenemos como país, como región y como mundo. Así que muchas gracias, buenas noches.